¿Qué tal? Bienvenidos a la Masterclass Destino, Libre Albedrío o Resiliencia para los tiempos de hoy. He titulado así esta Masterclass que, como decíamos antiguamente, esta charla, porque creo que sea profundamente humana. Y profundamente humana debido a algunas cosas que nos llegan a preocupar. Voy a empezar precisamente esta plática con algunos datos que pueden ser difíciles. Estos datos no son del mundo, son de México prácticamente, porque es nuestro interés. Son tomados del INEGI o de la encuesta del Instituto Nacional de Salud. ¡Qué fuerte situación! Miren, tenemos que casi el 20% de la población en México sufre de ansiedad. Casi el 20%. Y por cierto, en los jóvenes se incrementa un poquito más de casi el 22%. La ansiedad es una de las situaciones que más están teniendo estragos en la población. Tan es así que tenemos simplemente en el caso de los jóvenes anualmente 120,000 consultas. 120,000 consultas por esta situación. Depresión y ansiedad. Pero esto se vuelve mucho más dramático cuando tocamos el punto del suicidio, tristemente. Miren, la verdad es que 8 de cada 10 suicidios en México son hombres. Solo el 20% son mujeres. Pero curiosamente, las que más asisten a todas estas consultas, con el 67% son mujeres. ¿Qué quiere decir? La intención de verbalizar los problemas les ayuda muchas veces a poder tratarlos mejor. Y bueno, la realidad es que esto ha crecido dramáticamente. En los últimos 10 años, el suicidio se ha incrementado en un 40% en la población y hasta un 63% en jóvenes del rango de 15 a 29 años. Ante este escenario, la realidad es que sí es una situación muy preocupante y que aunque puede ser multifactorial, a mí me gustaría resumirlo en 3 palabras: destino, libre albedrío y resiliencia. ¿Por qué? Vamos a ir avanzando una a una y vamos a ir platicándolo porque sé que este es un tema que está a debate y a debate muy muy fuerte. Porque hay quien cree en una cosa y quien no cree en ella. A ver, comencemos un poquito. ¿Qué es el destino? El destino, ahora sí, es esa realidad que nos ha tocado tener. Antiguamente incluso, el destino era prácticamente otorgado por los dioses para que cada hombre pudiera, pues ahora sí, enfrentarse a él y tratar de salir adelante. Incluso era la prueba máxima precisamente de los héroes, enfrentar a su destino y vencerlo. Pero hoy en día, pues ya no hablamos de los dioses, pero sí tenemos otras situaciones que nos condicionan. Es más, tan fuerte es que me atrevería a decir que ya no es destino sino determinismo. Por ejemplo, ¿qué cosas nos determinan hoy en día? Nos determinan primeramente, vamos a pensar, especialmente en el mundo de los jóvenes, los algoritmos. Sí, el famoso Big Data, los algoritmos, las redes sociales, toda esta parte tecnológica que precisamente nos va dando lo que nosotros queremos en teoría, pero que finalmente nos sesga, nos lleva y nos determina. También hay otras situaciones que nos están determinando. Por ejemplo, las situaciones, ahora sí, como la ciencia nos dice, la parte de neurociencia, la parte de biología, la parte de psicología. Por ejemplo, alguien me puede decir, es que no hay nada que tú puedas decidir, Sergio. Todo está determinado previamente porque tú tienes una cantidad de genes que ya traes información ahí. Puede ser. Puede ser que en efecto yo ya, sin saberlo, puedo ser diabético.
puede heredar cáncer, puede heredar enfermedades, etc. En la parte ahora sí, incluso de mi historia personal, en la parte de psicología, como cualquiera de los que estamos hoy aquí presentes, podemos también tener situaciones que nos condicionan desde nuestra infancia inclusive, y eso va generando respuestas ante ese destino que tenemos, cómo lo enfrentamos. También podemos tener incluso situaciones todavía mucho más elaboradas hoy en día que hasta pueden ser consideradas totalmente externas. Por ejemplo, en un mundo en donde hasta la parte de los estados, o sea, me refiero a los gobiernos, que vamos viendo cómo va creciendo en el mundo nuevamente el autoritarismo, hasta por qué no de llegar al totalitarismo nuevamente. Y en estas situaciones ver cómo las sociedades quieren construir los estados en donde el ser humano piense y actúe como ellos quieren, y que otra vez el individuo pierda su capacidad de ser eso, persona, y convertirse en un elemento más de una sociedad que tiene que ser parte de un engranaje, también nos condiciona. Y no solamente vemos la fuerza, también estamos viendo cómo algunas otras situaciones que tienen que ver con el hedonismo propiamente, que es su parte más extrema. Estamos hablando del placer, la búsqueda de ese placer que nos va condicionando. Y es cierto, vean hoy cuántas personas simplemente viven por vivir y están sin metas, sin sueños, sin visión, simplemente porque lo que les preocupa es disfrutar, es divertirse, es sentir el placer con todos los días. Y entonces nos vamos dando cuenta de que empezamos a vivir en una situación difícil. Es más, sumémosle a esta problemática lo siguiente. Diría Zygmunt Bauman: nuestra sociedad se ha convertido en una sociedad líquida. Pasamos de las instituciones sólidas, como era la familia, como era la escuela, como era la iglesia, incluso las milicias y hasta, ¿por qué no decirlo?, el Estado mismo. Pasamos a un estado en donde la liquidez de estas instituciones las llevan casi a desaparecer. Tenemos entornos en donde el primero y más afectado es la familia. Tenemos familias que desafortunadamente solo existen por la conexión biológica, pero ya en el día con día no están funcionando como tal. Por eso llamamos familias disfuncionales. O simplemente la escuela ya no secunda muchas veces los planes de formación de las familias, sino incluso las familias, o sea, los padres, delegan la formación a la escuela, y la escuela no es precisamente la responsable de esto y hace lo que puede. Y también es acotada en su papel por todo un entorno, incluso hasta legal muchas veces. Y si seguimos así, podemos ver cómo hasta las iglesias mismas, y lo digo en plural, pues van perdiendo feligresía, aunque curiosamente en este último año, el 2025, están sacando estadísticas en donde nos damos cuenta que precisamente tenemos que la generación Z está teniendo un reencuentro con la parte religiosa, especialmente con la parte del catolicismo. Ok, muy bien. ¿Y eso por qué se está dando? Y aquí es donde empiezo a elaborar prácticamente el tema. Lo empiezo a elaborar por una sencilla razón. Porque el ser humano, ante estas fuerzas, está encontrándose ante un vacío. Y no quiere decir solo un vacío espiritual, un vacío como persona, y está buscando alternativas para cubrirlo, para llenarlo, porque se va dando cuenta que el consumismo como tal, pues es una puerta falsa, que te da una satisfacción de unos cuantos segundos, minutos, tal vez incluso con mucha suerte unos días, pero después de eso vuelve a aparecer ese vacío. Por tal razón,
pareciera que este marco al que antiguamente le llamábamos destino no está siendo tan atractivo, tan agradable. Y entonces aquí es donde quisiera que empezáramos a tratar de recuperar estos conceptos. ¿Por qué? Porque el destino quisiera irlo manejando en una analogía. Imagínense que el destino es el tablero de ajedrez. Es ese tablero que tenemos ahí por el cual los seres humanos podemos precisamente movernos e ir tomando ciertas decisiones. Esas decisiones nos va a llevar realmente a nuestro segundo punto, el libre albedrío. A ver, y aquí dejo tantito el destino y no porque no sea importante. El destino es justamente ese futuro al que quisiéramos llegar, pero ese futuro que hoy en día nos genera un porcentaje terrible de ansiedad. Entonces, ese está, no lo podemos mover. Incluso el destino como tal, muchas veces sentimos que no lo podemos manejar, no lo podemos cambiar. Y a veces así es. Pero lo interesante del caso es cuando tocamos el concepto precisamente del libre albedrío. Y aquí es donde está el debate más fuerte. ¿Por qué? Porque hay una corriente de personas que piensan que el libre albedrío no existe y otras que sí lo impulsan. A ver, vamos a ser muy directos y muy francos al respecto. Ciertamente, ¿cómo definíamos al libre albedrío? El libre albedrío es, en pocas palabras, esa capacidad que tiene el ser humano para tomar decisiones. Esa toma de decisiones que le lleve precisamente a enfrentar ese destino, a ese conjunto de situaciones que a veces le son incluso adversas. Entonces, el destino, el libre albedrío nos permite fuertemente tener ese sentido de que como seres humanos somos inacabados, que podemos mejorar día a día y que podríamos en un momento dado tener un gran futuro. Ese sería el libre albedrío. Pero tenemos una corriente muy fuerte que habla más bien del determinismo. Ese determinismo que dice, ya todo está dado. Tu destino está prácticamente escrito. No puedes retarlo. ¿Por qué? Como decía hace un momento, tienes una carga genética, tienes una carga hormonal, tienes neurotransmisores, esos ya están definidos. Es más, tú vives bajo un engaño, tú crees que tomas decisiones. ¿Por qué? Porque cuando sucede algo, tu cerebro ya reaccionó tan rápido que es inconsciente y todo tu organismo, que es un laboratorio precisamente de sustancias, hormonas, neurotransmisores, todos, ya tomó la decisión por ti y tú ya actuaste. Ok, visto así, no hay nada que hacer. Pero una cosa es cierto, estamos olvidando que el cerebro tiene 3 partes y en la última parte, que es precisamente la corteza, ahora sí, la más externa, donde está la parte prefrontal, llevamos años y años educándola para evitar justamente que todo se vuelva instinto y podamos detener acciones que no debemos cometer. O sea, prácticamente podemos decir que el ser humano no tiene que ser nada más un animal que reaccione. Por eso decimos que es un animal racional. Es una persona que tiene poder de veto para decir un no, un espérate, un basta. Y entonces ante esas declaraciones es donde precisamente el libre albedrío se convierte en una función interesante. Alguien más puede decirme, ay Sergio, por favor, no insistas. La idea del libre albedrío es una idea muy romántica, pero no es cierta. A ver, tú tienes un cúmulo de experiencias que forman tu mindset. O sea, ese conjunto de ideas, ideologías, tradiciones, experiencias que te hacen ser lo que eres hoy y que junto con todo lo que has dicho antes acerca de ese gran laboratorio que tienes biológico, te permiten ahora sí reaccionar y actuar ante cualquier escenario, incluyendo ese que le llamas destino. ¡Qué fuerte!
porque estamos olvidando una vez más la capacidad tan increíble que tiene el ser humano. Y alguien me puede decir todavía, otra vez, Sergio, sigue soñando y sigue soñando, porque si le sumamos a todo esto, en los tiempos de la inteligencia artificial, todo está dicho. Ya se lo dejaste a la inteligencia artificial. Incluso, ¿no te das cuenta que todos los días no solo le pides información, sino hasta le pides consejo para tu toma de decisiones? Y está siendo ya modelada por la misma inteligencia artificial. ¿Sí? Es verdad. Pero vuelvo a insistir. Entonces, ¿dónde dejamos al ser humano? Porque, a ver, si todas esas situaciones determinan nuestra vida, ya no hay nada que hacer porque prácticamente nuestro destino está escrito. Qué triste. Lo único que nos lleva es a un futuro de desesperanza. Es más, de apatía. Y entonces empieza a cobrar sentido en este momento las estadísticas con las que abrí esta charla. Sí, gente que sufre ansiedad por ese futuro que no encuentra cómo vivirlo, cómo construirlo, pero también, tristemente, la apatía de saber que no puedes vencer a ese destino te lleva a tomar la peor decisión que puedes tener y terminas jugándote de este mundo literalmente. En pocas palabras, sí es cierto. Me pueden dar toda la argumentación de que científicamente el libre albedrío no existe. Pero aquí viene algo interesante. A ver, el libre albedrío podríamos considerarlo incluso una ficción funcional, una especie no de engaño, sino de ajuste psicológico para poder encarar precisamente las circunstancias de nuestra vida. Ajuste, no engaño. Ficción, no, ahora sí. Sí, pero esto incluso, me atrevo a decirlo algo más. El libre albedrío podría ser una narrativa terriblemente poderosa. Y eso es lo que al ser humano lo puede sacar adelante. Miren, cuando tocamos el tema del libre albedrío, no viene desde la ciencia. Viene desde la filosofía y la teología. Viene de un campo en donde incluso, hablando en el caso de México, con una ahora sí una parte religiosa fuertemente católica o cristiana que viene con ciertos mensajes y cauda, y en el caso precisamente, fíjense, el catolicismo es el que más impulsa el sentido libre albedrío, y hay una razón. A ver, la construcción de que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, en ese sentido, el hombre ha sido dotado de inteligencia, de razón, de voluntad, de todo lo que necesitamos para salir adelante. Y el libre albedrío es el don más preciado que le han entregado al hombre. ¿Por qué? Porque es la capacidad para tomar esas decisiones e incluso de tomar decisiones que son relativas a una moral, porque tiene que tomar decisiones por dónde irse, por el bien o por el mal, y sabiendo que el bien lo lleva a crecer y hasta incluso lo puede, le brinda méritos, y si se va por el mal, pues cae en un territorio muy religioso que es el del pecado y al remordimiento y a la culpa. Ok, la realidad es que te dan, al final de cuentas, sea cual sea, la capacidad de elegir. Y esa capacidad de elegir, vamos a algo más fuerte, va amarrado con la responsabilidad que tiene esa toma de decisiones. ¿Qué quiere decir? El que yo
tome buenas o malas decisiones es responsabilidad únicamente mía. Y eso es lo que hace que precisamente sea tan fantástica la vida. ¿Por qué? Porque no te cierras a que simplemente ya hay algo muy elaborado y que tú eres casi un zombie en este planeta, que la vida te viva y que tú todos los fines de semana seas una persona feliz con conductas muy hedonistas y que todo esté así. Y cuando quieras reaccionar, te das cuenta que estás en una trampa también. Bueno, pues en este caso, si vamos a trampas, que no lo es, prefiero el libre albedrío. Esa capacidad que tiene el hombre de tomar decisiones y de construir su futuro y convertirse en el arquitecto de su propio destino. Preciosa frase. La repito, ser arquitecto de tu propio destino. ¡Qué maravilla! Ese libre albedrío, esa ficción que nos convierte en humanos, que no tiene nadie más en este planeta hasta este instante. Incluso ni la inteligencia artificial. Por esa razón, es algo que no debemos de perder. Cierto, elecciones de cada quien. Y vean qué curioso, lo estoy diciendo de esta manera. Es elección de cada quien. ¿Cuál postura tomas? Si aquellos que dicen que todo está determinado o aquellos que dicen que sí existe el libre albedrío. La que tú tomes es buena, pero una cosa es cierto. Recuerda que la primera, pues no hay mucho que hacer. Y en la segunda, posiblemente tampoco. Pero una cosa sí te puedo prometer. Vas a sentir, aunque sea de manera ficcional, la capacidad de estar en control de tu vida y lo más importante, de hacerlo. ¿Y por qué voy a insistir en este punto? A ver, ¿qué acaso el ser humano que se disocia de la realidad? ¿Por qué? A ver, vean, simplemente, ¿cuántos cursos no brindamos como por ejemplo inteligencia emocional, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cuántos libros no salen al año que nos hablan de hábitos, que nos dan recomendaciones para mejorar? Párate temprano, sé el club de las 4 o 5 de la mañana, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, ¿para qué creamos todo eso si ya está predeterminado todo? No tiene sentido. O sea, estamos queriendo tener una conducta en donde parece ser que nuestra toma de decisiones impacta en nuestro destino y lo negamos al mismo tiempo. Entonces, no estamos tan locos al decir que es libre albedrío. Nada más que el libre albedrío, al tener una connotación filosófica y teológica, pues como que ya no nos hace mucho sentido en los tiempos actuales, pero en realidad lo seguimos manteniendo. Es más, yo recuerdo una de las mejores definiciones de Peter Drucker hablando de administración que decía: la mejor forma de predecir el futuro es construirlo. ¡Ah, caramba! Entonces nos vamos dando cuenta de que el libre albedrío sí nos permite convertirnos en el héroe de nuestra propia vida. Aquí eso es lo interesante de todo este concepto. Y lo dejo abierto a ustedes. Pero aquí es donde nos lleva, de alguna manera, al tercer elemento, la resiliencia. Hoy nos han enseñado que la resiliencia, pues es, ahora sí, la típica imagen que nos brindan desde el punto de vista administrativo. Imagina que eres una espada, una katana japonesa, que tomamos el hierro y lo empezamos a golpear y lo calentamos y lo seguimos golpeando y después lo metemos a la nieve, lo enfriamos y seguimos así el proceso hasta que queda una preciosa espada japonesa. ¿Ok? Dirían los griegos. Eso es templanza. Bien, en la parte de resiliencia es un poquito más. Y ahora le quiero cambiar el enfoque a esta palabra. Imagínense que la resiliencia es el libre albedrío, pero en acción. ¿Qué quiere decir?
De nada nos sirve la toma de decisiones si no la ejecutamos. Y la resiliencia es lo que nos permite justamente poder llevar a cabo la acción que requerimos. La resiliencia tiene que ver con la actitud humana de cómo me paro y me cuadro valientemente frente a mi destino, especialmente cuando el destino me es adverso. Entonces, a ver, vamos poniendo otra vez la analogía. Imaginemos que el tablero de ajedrez es el destino y el libre albedrío son precisamente la estrategia, la forma en que muevo las piezas, la forma en que me voy enfrentando. ¿Qué vendría siendo la resiliencia? La resiliencia es precisamente que si la partida la voy perdiendo, seguir jugando. E incluso si la pierdo, querer jugar otro partido. Eso es la resiliencia. Eso es lo que nos lleva precisamente a sobreponernos cuando ese tablero, ese destino nos es adverso. Pero la estrategia tiene que estar ahí, que es el libre albedrío. Entonces, si vamos sumando, se pone interesante. Y más, a ver, ¿qué pasa cuando el mismo tablero, imagínense que ahora no es estático, se reconfigura? Y entonces al reconfigurarse ese tablero, cambian las reglas y al cambiar las reglas tenemos que ajustar nuestra toma de decisiones y con esa toma de decisiones ver cómo vamos precisamente a actuar, qué acciones vamos a llevar. Y entonces estoy pasando de un terreno en donde el libre albedrío parecía más filosófico y teológico a un territorio en donde podemos comprenderlo más, porque a veces también no lo niego. Voy a hacerle caso a los deterministas. Nuestra historia también nos da sesgos. Y yo mi sesgo provengo primero de una carrera ahora sí, económico-administrativa, pasando por la parte de educación y psicología y terminando obviamente en buscar cómo conceptualizar esto. Y eso es lo interesante. A ver, lo voy a poner con otra analogía para terminar de explicar esto. El póker. Nos entregan las cartas, nos las reparten, estamos en la jugada. Ok, nos llega a nuestra mano. Yo puedo decidir pedir una carta, o sea, cambiarla. Yo puedo pedir nada, o yo puedo descartarme completamente el juego. Esa es nuevamente mi toma de decisiones, es mi libre albedrío. Y si gano, y si pierdo la mano, yo puedo seguir jugando. Eso es mi resiliencia. Continúo o no continúo el juego. Incluso puedo tomar la decisión de pararme dignamente y decir hasta aquí llegué yo. Y dije dignamente. ¿Por qué? Porque la resiliencia como tal también nos brinda esa posibilidad. No tiene que ser tragedia todo. También podemos manejarnos en otro entorno. Incluso, a mí me encanta decir, ahora sí, que al destino se le reta con vigor y con valor, no con, ahora sí, con derrotismo y apatía, para nada. Lo hacemos con vigor y con valor y lo tenemos que enfrentar. Un dato curioso, fíjense, y elaborándolo aquí, hoy traemos un serio problema en el mundo y México ya empieza a tenerlo. Nuestra tasa de reemplazo, me refiero a ese número de niños que necesitamos que año con año nazcan para reemplazar a la población que tristemente también nos ha dejado, está bajando. Se dice que la tasa de reemplazo es del 2.1 y México ya está en el 1.8. O sea, no estamos logrando tener esa tabla de reemplazo mínimo. Y alguien me va a decir, oye, pero Sergio, ¿qué te pasa si lo que sobran son niños? No, volteemos a ver. Hoy, las parejas en edad reproductiva, especialmente las mujeres en edad reproductiva, ha bajado considerablemente. Los jóvenes, y me refiero por jóvenes a aquellos que están en edad reproductiva en este instante, pues la verdad, estamos teniendo que hemos pasado, fíjense,
de hace 4 décadas que teníamos familias de 5 o 6, hemos bajado a 3, a 2, a 1 o a ninguno. Y la verdad es que nos vamos acercando cada vez más al 0, justamente. Y no es reprocharles, por el contrario, hay que analizarlo. El problema es multifactorial, desde temas económicos, temas de educación, temas de proyección de futuro y todo. Y cuando vuelvo a decir futuro, aquí es donde viene la parte otra vez fuerte. ¿Cómo le pides a una persona que está ensimismada, que está preocupada, que no puede construir el futuro, que no se atreve a retarlo, porque siente que ya prácticamente las condiciones están dadas, y que están dadas porque le llaman, los jóvenes hoy le llaman sistema, pero no es más que políticas gubernamentales, cultura, tradiciones, todo jugando en este tablero, y toman decisiones en base a él? Sorpresa, la realidad es de que volvemos a lo mismo. Sí, si nos preguntan, las condiciones son adversas, pero ¿en qué época no han sido adversas? Cada época, cada generación ha tenido sus propios retos y cada uno los ha tenido que sacar adelante. Nada más que en esta ocasión, la realidad, a veces necesitamos que nos recuerden que es precisamente a lo que nos enfrentamos, cómo debemos hacerlo y, lo más importante, qué actitud tenerlo a ello. O sea, destino, libre albedrío o resiliencia. Uno de los grandes, justamente, ¿qué nos enseña? Y hablando de los grandes, estoy hablando del psiquiatra o psicólogo de la Segunda Guerra Mundial. El hombre que escribió precisamente ese gran libro que se llama El hombre en búsqueda de sentido. Viktor Frankl. Viktor Frankl nos da una lección tremenda, la lección del campo de concentración. Y creo que viene bien para terminar prácticamente a ilustrar este último punto de la resiliencia y de la actitud. Viktor Frankl se enfrentó a la situación más difícil que históricamente podemos considerar, pero no única: el campo de exterminio de Auschwitz. Como muchos judíos, fue llevado a morir ahí. Y cuando ingresaron, pues obviamente el proceso fue difícil, porque fueron despojados de sus últimas pertenencias, fueron emocionalmente lastimados cuando fueron obligados a desnudarse y cuando perdieron toda característica casi de lo que nos hace humanos. Viktor Frankl se propuso cumplir con algunos objetivos. El primero y más valioso era sobrevivir al campo de concentración. Claro, era lo importante: ¿cómo voy a salir de aquí? El segundo era ayudar a todos aquellos que pudiera para lograr superar esta prueba. Y la tercera, y creo que es más espectacular, fue: ¿y qué puedo aprender de esto? Y justamente gracias a esta última, él nos regala ese maravilloso libro llamado El hombre en búsqueda de sentido. Narra cosas muy fuertes, como que va descubriendo que los compañeros que ya pierden precisamente la resiliencia, esa capacidad de sobreponerse en la actitud que se requiere para sobrevivir ante el mismísimo infierno en la tierra, porque no era más que eso. Perdón, era eso. La verdad, es increíble cómo va descubriendo que las personas buscaban su último placer en la tierra antes de lanzarse contra la reja para morir. Ya fuera electrocutados o ya fuera por los disparos, pero ya habían tomado la decisión de morir. Lo cambiaban por un último cigarrillo, lo cambiaban por un último plato de sopa, el último placer que les quedaba precisamente en la tierra. Lo va descubriendo, y cada vez que tiene la señal, Viktor Frankl trata de intervenir con la persona y decirle, o más bien ayudarlo a recordar,
qué era lo que hacía que fuera especial su vida y que él tenía un propósito por el cual existir y que ante ese propósito no se podía dar por vencido porque nadie más podría cumplirlo por él. Fue ayudando a la gente. Algunos, el hecho de querer reunirse con su pareja, con sus hijos, con su familia, poder volverlos a encontrar. Otros, como él, que eran científicos, intelectuales, pues la verdad fueron despojados por sus obras. ¿Por qué? Porque los pobres llevaban hasta sus materiales de ensayo y todo y pues lo perdieron. Pero eran los únicos que eran capaces de tener la información aquí para poder volverlo a elaborar y sacar adelante esos trabajos. O sea, en pocas palabras, les ayudó a todos a encontrar ese para qué, ese por qué vivir, vamos, ¿no? Ese propósito, ese sentido de vida que hoy muchas veces hemos perdido. Y ante esa situación, y en el entorno más complejo que puede existir, se dio cuenta de algo. Lo único que no me pueden quitar, es la decisión de con qué actitud voy a enfrentar este destino. Y entonces, eso es lo que hace que un hombre salga de un escenario tan terrorífico como fue el campo de concentración, o en plural, los campos de concentración, porque fueron 8 que estuvieron instalados en Polonia, o lo que es Polonia actualmente. En pocas palabras, la resiliencia nos lleva precisamente a tener esto. Es como esa frase que dice, no venimos a ver si podemos, venimos porque podemos. Y aquí es donde no se trata de ser el club de los optimistas, no. Este es un ejercicio de reflexión profunda. Es por eso que espacios como el que estamos teniendo hoy, los invito a que no se quede en esta charla, sino que ustedes posteriormente lo estén reelaborando. Los invito a investigarlo, los invito a crecer y, ¿por qué no?, a construir, a darse cuenta que existe un destino, que ustedes pueden ser dueños de su propio, ahora sí, de construirlo y, ¿por qué no?, de tener esa resiliencia que se requiere para poder hacerlo. En pocas palabras, vuelvo a insistir en la frase, ser el arquitecto de tu propio destino. Y entonces nos lleva precisamente a la parte más interesante y final de todo esto. A ver, el futuro se construye, no se predice. Y me van a decir, no, con los Big Datas, hoy en día todo lo predecimos. Las empresas están buscando información, se está procesando por inteligencia artificial. Sí es cierto. Pero la toma de decisiones de cómo vas a usar esa información todavía sigue siendo humana, aunque ya tenemos experta asesoría por parte de la misma inteligencia artificial. Pero la decisión la seguimos tomando los seres humanos. Y mientras eso suceda, la verdad tenemos toda la capacidad para recomponer nuestro tablero, para enfrentarlo en caso que no podamos, para salir adelante. Y sí, sé que va a haber gente que piensa en este momento de esta charla, a ver, pero ¿cómo te atreves a decir esto en un país en donde el 54, casi el 60% de la gente es pobre? Sí, es cierto. Pero también no olvidemos la gran cantidad de historias de éxito que han salido de ese nivel al siguiente. Los hay. Gente que no se puso a pensar, ahora sí, es que ya todo está determinado. Puso manos en acción, retó su destino, se convirtió en el héroe de su propia vida a través de su toma de decisiones y una actitud a prueba de balas para poder ser. Alguien me puede decir, Sergio, ¿pero de qué me estás hablando otra vez? La ciencia dice y la ciencia la respeto. Pero yo dije, esta es una charla profundamente humana. No porque vaya en contra de la ciencia, no, para nada. Si a mí me dicen que tengo cáncer, ok, pero yo ¿cómo lo enfrento? ¿Cómo? Digo, no estoy de acuerdo.
y hasta donde tope y hasta donde llegue, y cómo voy a manejarlo. Y si ya no puedo manejarlo porque el tablero está así de fuerte y descrito, es mi última actitud decidir cómo quiero vivir hasta mis últimos días. Pero yo me reservo el derecho de la toma de decisiones y de la actitud con la que debo enfrentarlo. Alguien más me puede decir, oye, entonces, pero es que yo tuve una infancia terrible. Bueno, entonces démosle el trabajo a nuestros compañeros los psicólogos, porque ellos se dedican a eso. Sería entonces dejarlos sin trabajo, porque ya todo está predeterminado, ya todo está escrito, y no es así. La verdad es que bajo la mayor tradición humanística que tenemos el ser humano no es un producto inacabado. Es más, ni siquiera quisiera usar la palabra producto. El ser humano es un precioso proceso de mejora continua para llevarnos a ser de algo que existe hoy a algo que puede ser mucho mejor el día de mañana. Y cuando vemos así la vida, tenemos la oportunidad de crecer. Y tan es así que por eso se construyen imperios, se construyen empresas, se construyen economías. Y cada vez que todo se cae, tenemos la capacidad de volver a construir y de salir adelante. Y como chiste, mi generación decíamos, somos tan fuertes que cada 6 años nos recomponemos. Pues ¿qué más quisiera no volver a vivir eso? Y si nos toca volverlo a vivir, pues ni hablar. Destino, libre albedrío y resiliencia. Muchísimas gracias. Espero que esta breve charla los invite a investigar, los invite a explorar y más que nada, los invite a crecer y que los impulse a ser mejores, que es el mayor sueño. Nosotros aquí, en el Instituto Irapuato, la realidad es que nos va a dar mucho gusto que nos acompañen en la dirección de posgrados. Tenemos 5 posgrados actualmente: Administración, Finanzas y Fiscal, Desarrollo Humano, Enseñanza, y estamos abriendo Psicoterapia. Cualquiera de las 5 ofertas que tenemos nos va a dar muchísimo gusto poder atenderlos. Y así es. Y así con esto, pues cierro esta charla, esta masterclass. Me despido y quedo a sus órdenes. Soy Sergio Castro y soy Instituto Irapuato.